Los productos notables. Son técnicas algebraicas que se utilizan para obtener resultados de manera más ágil cuando se trata de multiplicar binomios. El primero son binomios conjugados, son dos binomios que difieren solo el signo en alguno de sus dos términos. Y el resultado de multiplicarlos es, por ejemplo, el término A más el término B, que voy a multiplicar por el término A menos el término B. Entonces aquí como resultado general siempre se va a tener el primer término al cuadrado menos el segundo de los dos binomios al cuadrado. Ahora el cuadrado de un binomio se puede seguir la siguiente regla: es el cuadrado del primer término más el doble producto del primero por el segundo término más el segundo término al cuadrado. En general siempre es más, salvo que aquí tenga un menos, aquí iría con un menos. Eso se debe al producto que se da entre el binomio al cuadrado. Recordemos que sería a más b al cuadrado, sería a más b por a más b. Entonces esta se simplifica de esta forma. Los binomios con términos en común se puede seguir la misma regla: el cuadrado del término en común más la suma de los dos términos no comunes por el común más el producto de los no comunes. Entonces podríamos seguir esta regla: el término en común, aquí en este caso sería x, luego es la suma de los dos términos no comunes, m más n, por el término común, m más n por x, más el producto de los dos no comunes, n por m. Ahora la factorización es como la operación inversa de la multiplicación y significa escribir una expresión equivalente que sea el producto de dos o más expresiones. En general es como si fuera la inversa, porque aquí en la multiplicación lo que estamos haciendo es descomponerla, y en este caso lo que queremos es simplificar. Entonces el primero sería el factor común. Entonces debemos buscar un factor común de los términos que tenga nuestro polinomio. Entonces el factor es el coeficiente más grande posible y la letra con la potencia más alta. Veamos el siguiente ejemplo: 9x al cuadrado más 15. Todo esto lo podemos escribir 3 por 3 por x, 9x al cuadrado, y el 15 sería 3 por 15. Entonces los factores comunes son números y letras que se repitan en el polinomio. En este caso encerramos al 3 y al 3 es el mismo, entonces lo podemos factorizar. En lugar de escribir dos veces, se escribe uno, y como todo lo demás es diferente, se va a escribir como si fuera la suma. 3 por x es 3x cuadrada, y el 5 se escribe como una suma. Entonces esta expresión es lo mismo que está acá de este lado, pero simplificamos al 3. En la factorización por agrupación, primero agrupamos en términos donde sea visible el factor común. Por ejemplo, esta suma, este polinomio de grado 3, 6x al cubo menos 9x al cuadrado más 4x menos 6, lo podemos simplificar agrupando 6x al cubo con 4x y agrupando menos 9x al cuadrado y menos 6. Entonces aquí en este es fácil ver que el factor común sería 2x, y 2x por 3x al cuadrada da 6x al cubo, y en 2x y en 4x, 2x por 2 nos da 4x. Acá lo mismo, simplemente que aquí el factor es menos 3. Menos 3 que multiplicado por 3x al cuadrado nos da menos 9x al cuadrado, y menos 3 por 2 nos da menos 6. Entonces aquí observamos que este término que está aquí es el mismo que este, entonces también es común. Entonces al final se podría factorizar de esta forma. La factorización de un trinomio al cuadrado es como si fuera la inversa del binomio al cuadrado. Entonces aquí tenemos un ejemplo donde podemos ver
cuál es el binomio que estamos elevando al cuadrado. La factorización del trinomio a cuadrada más bx más c, buscamos una multiplicación, un producto que sea x más n por x más m. Entonces vamos a buscar dos números n y m, tal que la suma x más m nos dé b y x por n nos dé c. Aquí tenemos un ejemplo: x al cuadrado más 9x más 8. Buscamos dos números m y n que sumados nos den 9 y multiplicados nos den 8. Entonces un ejemplo podría ser n igual a 1 y m igual a 8. 1 más 8 son 9 y 1 por 8 son 8. Entonces esos cumplen ya nuestra relación que queríamos. Entonces aquí simplemente hay que cuidar los signos. La factorización de la forma ax al cuadrado más bx más c, se busca un producto ahora que involucre n por x más m más l y m por x más s, donde m por n tiene que dar igual a l por s nos tiene que dar igual a c, y la cruzada n por s más l por m nos tiene que dar igual a b. Se tienen que cumplir todas estas condiciones. Ahora, la factorización total de polinomios tenemos que ocupar las veces necesarias, las técnicas que hemos visto para poder factorizar completamente un polinomio. Ahora, fracciones algebraicas. Una expresión racional o fraccionaria es una división de polinomios de la forma px sobre qx. Qx es un polinomio que es necesario que no sea el polinomio 0, es decir, aquí abajo no puede haber 0 como tal. Puede ser 0x más 1, eso sí se vale, pero nunca 0. Entonces, en la división de polinomios vamos a ver diferentes casos. La división de un polinomio entre un monomio, eso va a dividir el polinomio término por término entre el monomio. Por ejemplo, a al cubo menos 2 al cuadrada más a sobre a va a dividir cada término como si fuera una división individual. A al cubo sobre a más menos 2a cuadrada sobre a más a sobre a. Entonces esta división nos resulta en esta expresión: a cuadrada menos 2a más 1. Aquí hay que ocupar las leyes de los signos, las leyes de los exponentes. Ahora, entre un polinomio y un polinomio vamos a seguir los siguientes pasos. Se ordenan el divisor, que es q, y el dividendo, que es p, de forma descendente. Se divide el primer término del dividendo entre el primer término del divisor y se multiplica el cociente por el divisor y se le resta al dividendo. Esto se va a parecer mucho a una división entre los números, y con el residuo que nos dé la primera vez se repite desde el principio. Entonces veamos el siguiente ejemplo: x cuadrada menos 10x menos 25 sobre x menos 5. Aquí nosotros podemos hacer la casita y adentro siempre va el de arriba. Entonces x cuadrada menos 10x menos 25 se pone en orden descendente: el cuadrado, el de exponente 1, el de exponente 0. El divisor, que es el de abajo, x menos 5, se pone afuera, x menos 5. Ahora vamos a dividir el x cuadrada sobre x, o sea, los más grandes, los que estén más a la izquierda, para poder escribir arriba qué número necesito para que x, ¿por qué necesito que me dé x cuadrada? En este caso sería x por x, nos da x cuadrada. Entonces, ahora primero escribimos el x y este x se va a multiplicar a estos dos términos. Entonces es x por x, x cuadrada, y luego x por menos 5, menos 5x. Pero hay que restar estos dos polinomios. Aquí sería un 0. Entonces aquí sería 0. Entonces hay que restar estos polinomios. Aquí sería x cuadrada menos x cuadrada, ya nos da 0x, menos 10x, menos por menos nos da más,
Entonces sería menos 10x más 5x nos da menos 5x. Menos 25 menos 0 son menos 25. Entonces aquí se repite lo mismo que en el caso de aquí arriba. Vamos a ver qué número necesito multiplicar a x para que me dé menos 5x. En este caso es menos 5. Menos 5 por x son menos 5x. Y luego menos 5 por menos 5 son 25. Menos por menos nos da más. Ahora otra vez hay que hacer la resta. Este ya era 0, entonces ya no es necesario poner nada aquí abajo. Entonces es menos 5x, menos por menos nos da más. Entonces sería menos 5x más 5x son 0x. Menos 25 menos 25 son menos 50. En este caso, hasta aquí terminaría nuestra división. Ya no se puede agregar nada, como en los números que se les ponía un punto y se podía agregar el 0. Y se seguía haciendo la división. En este caso ya no. La división quedaría de esta forma. X y este sería el residuo. Por lo tanto se tiene que x al cuadrado menos 10x menos 25 va a ser igual a la multiplicación x menos 5 por x menos 5 menos 50. El residuo se agrega en este sentido. Estos dos, el que está arriba de la casita y el que está afuera, siempre se multiplican y el residuo se suma o se resta dependiendo del signo que obtenemos. Vemos los siguientes ejemplos. Veamos primero productos notables. Aquí tenemos dos binomios que son conjugados, es decir, solamente difieren del signo. Entonces x más 4 por x menos 4 se puede hacer la multiplicación término por término, x por x, x por menos 4, 4 por x, 4 por menos 4. Pero siguiendo la notación que teníamos, va a ser el primer término al cuadrado, que sería x al cuadrado. Ahora el signo siempre va a ir menos. Y el segundo término, que es 4, va a ser 4 al cuadrado. Entonces, en general, sería x al cuadrado menos 16. Se puede hacer la multiplicación término por término, pero si se dan cuenta, estos productos notables lo que hacen es simplificar las operaciones. Veamos el siguiente. Es un binomio al cuadrado. Entonces, como es un binomio al cuadrado, nosotros vamos a seguir la regla que nos decía en el caso en la presentación. Si tengo 2x más 3 al cuadrado, si no me sé la regla, también lo puedo hacer por multiplicación. 2x más 3 al cuadrado va a ser 2x más 3 por 2x más 3. Y podemos hacer la multiplicación término por término, o sea 2x por 2x, 2x por 3, 3 por 2x y 3 por 3. Pero siguiendo la regla que nos estaban dando, va a ser el primer término, que es 2x al cuadrado, más el doble producto, o sea 2 por el producto de los dos términos, 2x por 3, más el segundo término al cuadrado, 3 al cuadrado. Entonces aquí sería 2x al cuadrado, obtenemos que son 4x al cuadrado. 2x por 3 son 6x por 2, entonces serían 12x más 3 al cuadrado. 3 al cuadrado son 9. Entonces aquí yo ya tengo cuál sería la respuesta. Ese sería el método de ocupar los productos notables. Este siguiente término es x más 4 por x más 2. Lo podemos hacer término por término, o podemos ocupar la representación que teníamos. La representación es el término en común al cuadrado. El término común aquí sería x, entonces sería x al cuadrado. Luego sería la suma de los no comunes. Aquí los no comunes son 4 y 2. Entonces aquí sería 4 más 2 por el común. El común es x. Más la multiplicación de los no comunes, que sería 4 por 2.
4 por 2. Entonces aquí el resultado sería x al cuadrado. 4 más 2 son 6 por x, serían 6x, más 4 por 2 serían 8. La multiplicación de los productos notables simplifican las operaciones. Aquí esto simplemente podría ser de la operación que nos piden, podemos llegar directamente al resultado sin pasar por este paso, ya sabiendo que hay que sumar los no comunes multiplicados por x, llegamos a este resultado. Ahora la factorización lo que va a hacer es simplificar las operaciones. En este caso tenemos 3x al cuadrado más x, queremos simplificar. En la presentación se puede descomponer el 3, sería 3, x al cuadrado sería x por x, más x. En general hay que ver qué términos son comunes. En este caso hay una x, en este caso hay una x. Aquí no tenemos números, aquí tampoco tenemos, aquí tenemos el 3. Aquí nos queda una x, entonces en general esta factorización sería x por 3x más, aquí ya no nos quedaría nada, ¿sí? Pero no podemos poner 0 porque si ponemos 0 sería 3x por 0 son 0. Entonces, como ya no nos queda nada, ponemos un 1 para que x por 1 sea x. Entonces, así sería la factorización de este ejercicio. Hay que ver los factores que tenemos en común. En este caso sería solamente x. En este caso sería por agrupación. Aquí tenemos que ver dónde sería lo agrupable, es decir, 6x al cubo menos 9x al cuadrado más 4x menos 6. Yo lo puedo agrupar en dos binomios que serían 6x al cubo más 4x, y lo puedo agrupar 9x al cuadrado menos 6. Entonces aquí yo voy a agrupar, aquí yo sé que lo puedo agrupar de la forma 2x. Aquí para que 2x me dé 6x al cubo tengo que por lo menos tener un 3. 6 por 2 son 6, 3 por 2 son 6. Ahora x por x para que me dé el cubo sería x al cuadrado. Se van a sumar los exponentes. 1 más 2 nos da 3. En este caso sería más 2. Aquí yo voy a agrupar aquí solamente voy a agrupar un número que sería menos 3, y menos 3 para que me dé 9x al cuadrado serían 3x al cuadrado, y para que me den menos 6 sería más 2. Más 2 porque menos por más nos da menos, 3 por 2 son 6. Entonces hay que seguir ocupando las leyes de los signos. Entonces aquí observa que son términos semejantes. Entonces podemos seguir agrupando 2x menos 3. Si lo multiplicamos por 3x al cuadrado más 2 nos va a dar esta operación. Esto sirve para simplificar las ecuaciones. Si nosotros esta la tuviéramos igual a 0, hay que ver cuándo se hace 0 esta parte, cuándo se hace 0 esta parte. Acá igual, cuando es 0x, cuando x es 0, y cuando 0 3x más 1. También podemos saber más fácil cuando es 0. En el siguiente ejemplo tenemos dos términos que si nos damos cuenta están al cuadrado. 9x al cuadrado menos 16 lo podemos escribir como 3x al cuadrado menos 4 al cuadrado. Entonces, como vemos que son dos términos que están al cuadrado, esta va a ser una factorización de la forma 3x más 4 y 3x menos 4. Esto se debe porque es una forma de hacer el producto notable de binomios conjugados. Entonces su factorización tal cual sería esta. La siguiente vamos a ver que es un trinomio. Tiene tres términos, es un trinomio. Pero aquí nos damos cuenta que m, lo podemos ver m al cuadrado,
Luego son 2 por 8 por m. Y en el último término son 8 al cuadrado. 8 por 8 son 64. Entonces aquí nos estamos dando cuenta que es un trinomio cuadrado perfecto. Es decir, viene de un binomio al cuadrado. El binomio sería m más 8 al cuadrado. Esto se debe porque estamos ocupando la descomposición o la forma de hacer los binomios al cuadrado. Ahora, esta factorización, x al cuadrado más 11x más 28, vamos a buscar un producto que sea x más n por x más m, donde la suma de n y m, n más m, nos tiene que dar 11, y la multiplicación n por m tiene que ser igual a 28. Entonces, dos números que sumados nos den 11 y que multiplicados nos den 28 son los números que vamos a ocupar para esta factorización. Entonces, dos números que sumados nos den 11 serían 7 más 4 suman 11, y 7 por 4 suman 28. Entonces aquí simplemente hay que saber un par de números que sumen 11 y un par de números que sumen 28, o el número que esté aquí en medio, ¿sí? El de en medio va a ser el que suman los dos números y que multiplicados nos den el número que está libre, que no tiene literales. Entonces aquí sería x más 7 por x más 4. No importa el orden, n y m, si cumplen estas reglas, no importa qué orden pongan. Aquí también podría ser x más 4 y x más 7. Recuerden que el producto el orden de los factores no altera el producto. En este caso vamos a buscar una forma que sea nx más l y mx más s. N, L, M y S deben de ser números que cumplan que n por m es igual a 2, al primer número. L por S tiene que ser igual a menos 4, que es el último término que no tiene letras. Y el cruzado, N por S más M por L, nos tienen que dar menos 7. Entonces hay que ver estos cuatro números que cumplan estas reglas. Entonces, por ejemplo, si le ponemos 2 por 1, nos dan 2. Y aquí L y S tiene que ser menos 4. Puede ser uno 2 y el otro 2 positivo. Entonces ahí se empezarían a cumplir. Entonces veamos. Vamos a poner que N sea 2 y L sea menos 1. Nos da que M sea 1 positivo. Entonces aquí serían 2. Ahora L y S, vamos a poner que fuera menos 2. L vale menos 2 y S vale 2 positivo. Esto es menos 4. Ahí ya se cumple. Ahora vamos a ver si se cumplen las cruzadas. 2 por 2. 2 por 2 son 4, pero más nos piden que ahora el cruzado sea menos 2 por 1. Entonces aquí son 4, aquí son menos 2, entonces serían 4 menos 2, y aquí tenemos que sería 2 positivo. Entonces en este orden que estamos escribiéndolos no nos sirven. N y L, N y M a lo mejor sí, a lo mejor llevan signo negativo para que a la hora de estar haciendo el cruzado ya nos dé el resultado que nosotros queremos.
Entonces aquí en estos ejercicios hay que hacer las pruebas de qué es lo que nos sirve, qué productos nos están funcionando, principalmente estos dos, el n por m y el l por s, porque aquí es donde puede estar el problema. Entonces hay que estar intentando más de una sola vez. En esta división vamos a hacer como si fueran números. Entonces escribimos la casita y adentro vamos a escribir el polinomio que tenemos en la parte superior. Entonces es x al cuadrado más 4x más 4. Afuera vamos a escribir el polinomio que tengamos en la parte inferior. Entonces sería x al cuadrado menos 4. Ahora vamos a buscar un número, un coeficiente, un factor que multiplicado por x cuadrada nos dé x al cuadrado. En este caso sería 1. 1 por x al cuadrado menos 4x sería x al cuadrado. Ahora 1 por 4x, 1 por menos 4, tenemos que es menos 4, pero no tiene letras, es decir, aquí tenemos un término 0x y aquí sería menos 4. Ahora, si nosotros tenemos que hacer esta resta, x al cuadrado menos x al cuadrado son 0, x al cuadrado. 4x menos 0x siguen siendo 4x. Más 4 menos 4, aquí hay que ocupar leyes de los signos, menos por menos nos da más, entonces sería 4 más 4, que sería más 8. Entonces aquí x al cuadrado ya no podemos seguir haciendo esta operación porque no hay un número que multiplicado x por x nos quiten exponentes. Se puede hacer, pero en este caso es algo que no vamos a ver. Entonces nosotros llegamos que este es el residuo. Entonces la división sería 1, pero con este residuo, ¿sí? Entonces x al cuadrado más 4x más 4 se va a escribir como 1 por x al cuadrado menos 4, pero a este se le va a sumar el residuo, entonces sería 4x más 8. Y aquí nos damos cuenta que si se cumple x al cuadrado, este 1 por menos 4 son menos 4, 4x más 8, se simplifican términos semejantes y nos queda este mismo resultado. Entonces hay veces que las divisiones simplifican el polinomio o simplemente se queda casi de la misma forma.